Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, espero te encuentres muy bien. Eres bienvenido a este nuevo segmento del podcast. Mi nombre es Ramiro Pastrana y te recibo con todo el gusto del mundo. Eres, como te digo, bienvenido a este segmento, a este podcast. Vamos a seguir hablando acerca de temas de emociones, acerca de temas de crecimiento personal y humano. Y en esta ocasión te tengo el tema del autoestima. Y vamos a hablar también acerca de conceptos como el ego o como la reputación y lo que esto a veces nosotros nos crea de manera ya aprendida en nuestra vida, lo que nos han enseñado quizás de manera errónea de lo que son estos conceptos, pero que a final de cuentas hemos ido reproduciendo y viviendo a lo largo de nuestras vidas. Bueno, me gustaría comenzar acerca del tema de la autoestima. Vamos a definir lo que es el autoestima de primera instancia. Según la enciclopedia, según los diccionarios, el autoestima es el aprecio o la consideración que uno mismo tiene de su propia persona. Es lo que yo creo de mí, es lo que tú crees de ti. Eso es el autoestima, es lo que tú sientes y lo que tú piensas acerca de ti. Es la manera en la cual tú te valoras, es la manera en la cual quizás la autocrítica funciona en ti. En ocasiones las personas suelen utilizar argumentos como alta o baja autoestima y a veces usamos la expresión errónea de que tienes demasiado ego o tienes un ego muy bajo, te falta autoestima, te falta valor, o te falta reconocerte, te falta enaltecer tus virtudes, y todo ello entra acerca de lo que es el autoestima. En la psicología se suele llamar al ego, y vamos a hablar ahora del ego, como según Freud o Freud como le digas, y algunos otros pensadores hablan acerca del ego como la esencia de uno mismo, es el reconocimiento del yo, el dominio incluso del yo, el ser consciente de tu yo, de tu ser en específico. Es muy similar el concepto de la autoestima como el del ego, pero aquí entran las cuestiones. Aquí entran varias cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo no podemos confundir, o más bien, de qué manera diferenciamos el ego de la autoestima? Bueno, el autoestima trata meramente de percepción, trata meramente del concepto que uno mismo hace de sí mismo y lo que siente a través de ello. Pero el ego, de manera un poquito más, vamos a decir un poco más certera, es lo que en realidad eres y cómo trabajas con lo que eres. Es como, de cierta manera, el control que ejerces sobre lo que tú crees y sobre lo que tú haces de ti, lo que tú piensas de ti. De cierta manera, también incluye instintos como las personalidades, como los temperamentos, como el forjamiento de un carácter. Todo ello conlleva el ego. Y a veces usamos en nuestro lenguaje la expresión errónea de decir eres muy egocéntrico cuando realmente tienes mucho ego cuando realmente queremos hacer referencia a eres muy egocéntrico. O sea que centras todo tu mundo a ti, a lo que tú eres, centras todas las demás personas, todas las otras personas que están en tu entorno a lo que tú quieres, a tus deseos, y todo giran alrededor de ti. Eso es ser egocentrista, eso es ser ególatra incluso. El ser ególatra es hacer una idolatración de ti mismo, es ponerte a ti en un punto excesivo de valoración y de echarte todas las flores y nunca fallar, etc. No sé si esto te recuerda a alguien. Y son conceptos completamente diferentes, ¿ok? El autoestima, el ego, ser ególatra o ser egocentrista son ambos conceptos diferentes que solemos utilizarlos de manera errónea para lo mismo, los usamos hacia lo mismo. Y viene otro concepto que también me llama mucho la atención, que a veces utilizamos, que es la reputación. Y la reputación, de cierta manera, es casi lo mismo, pero no lo que piensas tú, sino lo que otros piensan de ti. La reputación es como la opinión o la idea, el concepto, digamos así, la percepción que tienen de ti las otras personas, lo que otros ajenos a ti, ajenos a tu sentir, ajenos a tu pensar, piensan de ti. Es, de cierta manera, la opinión de otros. Así, fácil y sencillo. Reputación es lo que otros dicen que eres. Autoestima es lo que tú crees que eres, ¿sí? Ego es lo que eres. Eso es el ego, es lo que eres, ¿sí? De cierta manera,
Egocentrismo es lo que tú conviertes de ti cuando tomas todo el mundo y lo apropias hacia ti. Eso es egocentrismo, es cuando te apropias de todo lo que el mundo tiene hacia ti. Entonces, hay ciertos factores que se involucran en nuestro fortalecimiento o en el decaimiento de nuestra autoestima. Hay factores que pueden fortalecerlo y hay factores que lo pueden debilitar, ¿sí? El autoestima, como ya habíamos hablado, es la valoración y la percepción que uno tiene. A veces puede ser positiva y a veces puede ser negativa, lo cual hace que el término de autoestima tenga otros dos conceptos dentro de ti. Dos tipos de autoestima. ¿Cuáles serían esos dos tipos? El autoestima alta o el autoestima bajo. De cierta manera, esto es como hablar acerca de como es la valoración de nuestra propia imagen. Un autoestima alto, podríamos decir que son aquellas personas que se caracterizan por tener una confianza un poco más fuerte y que explotan sus capacidades y no tienen miedo de fracasar y no tienen miedo de cometer errores. Son estas personas, las que tienen una autoestima alta, que no les importa fracasar, no les importa cometer errores, aunque cuidan de no cometerlos, claramente. Pero son estas personas que son más aventadas y que tienen un poco más de poder en la decisión, tienen más determinación al momento de decidir. A diferencia de las personas que tienen baja autoestima, que son aquellos que generalmente temen tomar o emprender una decisión, que son aquellos que temen hablar en voz alta, son aquellos que por cualquier cosita se apenan demasiado y hacen de ello incluso algo tormentoso, hacen de la situación algo tormentoso para ellos. Son estas personas que incluso les apena el que les vean llorar, el que les vean fracasar, el que les vean cometer errores, porque precisamente su autoestima está demasiado débil, es bajo y de cierta manera se sienten atacados incluso por los demás. Cosas que si tú las analizas cuando estábamos viendo los temas de las heridas de la infancia, ciertos de estos temas hablaban acerca de fortalecer nuestra autoestima, porque la mayoría de las heridas trabajan en nuestro espacio emocional, en lo que nosotros sentimos, nuestra percepción, lo que nosotros de cierta manera trabajamos acá adentro, nuestras emociones, en nuestro sentir, lo que otros nos hacen sentir, y apropiamos de esos daños y heridas algo muy interno que puede llegar a convertirse en algo como rencor, amargura, culpa, remordimiento, etcétera, que son consecuencias de la falta del perdón, un tema que también estábamos hablando anteriormente. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos trabajar en nuestra autoestima? Pues para poder trabajar en nuestra autoestima es necesario identificar cuáles son los factores que afectan nuestra autoestima. ¿Cuáles podrían ser esos factores? Y, sorpresa o no sorpresa, uno de los principales factores que afectan nuestra autoestima, número uno, es nuestra familia. Nuestra familia. Nosotros comenzamos a crecer en un entorno familiar, crecemos en un seno familiar. Mamá, de manera inicial, es nuestra madre, después viene nuestro padre y luego hermanos, tíos, primos, etc. Todas esas personas que están en nuestro seno, en nuestro círculo familiar, en nuestro seno familiar, esas personas con quienes más contacto tenemos, de cierta manera, pueden ser aquellas personas que fortalezcan nuestra autoestima, quienes nos den una buena afirmación de la autoestima a través de los diferentes tipos de lenguaje de amor que nosotros estamos acostumbrados, o más bien que está, según Gary Chapman, comprobado que recibimos. Son varios, pero 5 en resumen. Puede ser las palabras de afirmación, puede ser el afecto, que son los abrazos, el contacto físico, el tiempo de calidad. Todo esto fortalece la autoestima, inicialmente como nuestra familia. Después entra en el entorno lo que son nuestros amigos. Nuestros amigos son factores poderosísimos en nuestro fortalecimiento o factores que pueden debilitar nuestra autoestima. Así que a veces nosotros, cuando nos rodeamos de aquellas personas que son más animadas, que tienen un poco más de confianza, que nos alientan a aprender cosas nuevas, que nos retan y que no nos juzgan, sino que están ahí al momento de resolucionar problemas o que nos intentan aconsejar o echar la mano, es cuando nosotros también fortalecemos nuestra autoestima, porque empezamos a tratar con estas personas que nos muestran el camino o nos muestran un camino mucho más atractivo para solucionar los problemas. Es necesario aclarar aquí que también cuando comenzamos a tener una relación
con amigos que no son una influencia positiva hacia nosotros en el fortalecimiento de la autoestima, también nos pueden robar energía, nos pueden robar esa fortaleza emocional que nosotros tenemos. No sé si te ha pasado que a veces puedes estar con personas negativas, que puedes estar con aquellos que tienen miedo a estar haciendo cosas y de repente se te empieza a pegar el vocabulario, se te empieza a pegar las acciones que hacen. De pronto comienzas a procrastinar tus proyectos, de pronto comienzas a temerle, a contarle cosas a tu familia por temor a que te juzguen o critiquen, y son cosas que has quizás ido tomando de otras personas, o no sé si identificas que quizás a algún conocido tuyo, algún familiar tuyo le fue sucediendo esto. Entonces, los factores que van determinando el fortalecimiento o la debilidad de nuestra autoestima son los factores que tenemos más cercanos a nosotros. Otro de los factores sociales que incluso o relacionales que podemos tener es nuestra escuela. Eso puede ser nuestros maestros y en algunas otras ocasiones nuestro empleo. Te voy a contar algo muy, muy personal. Yo recuerdo cuando estaba en una empresa, llegué a sentir en un punto un cierto estrés y miedo por estar con mi jefe directa, porque en una ocasión me gritó y me hizo sentir tan inseguro que yo sentía que todo lo que yo pudiera decir no tendría valor ante ella y ella me iba a atacar. Yo no había interpretado este tema como tenerle miedo o tener un temor hacia esta persona o que había estado inseguro hacia ella, hasta que comencé a notarme en las uñas que tenía unas pequeñas manchitas en ellas. Y después me comencé a dar cuenta también que cuando estaba con esta persona que era mi jefa en aquel momento, de cierta manera me empezaba a temblar un poquito el estómago. Una sensación que no me gustaba, porque yo le echaba la culpa a que la señora de repente entraba gritando y tenía muy mala vibra. Pero después comencé a entender que yo tenía un problema interno con ella. Yo tenía un temor hacia ella y tenía una inseguridad hacia ella. Ella me hacía sentir inferior y yo me sentía de cierta manera oprimido y atacado. Entonces tuve que trabajar con esa área en mi vida hasta que ya podía estar frente a ella, mirarla a los ojos. Yo soy una persona que suele mirar a los ojos a los demás, pero a esta persona no la podía mirar a los ojos. Le volteaba la cara y cuando me empecé a dar cuenta de esto dije, no soy yo. Mi autoestima está bajando con ella y me estoy oprimiendo quizás yo solo por lo que ella es. Ella pues sí tenía un temperamento demasiado recio, demasiado fuerte y no tenía un carácter muy definido, no controlaba su temperamento, por lo tanto explotaba y hacía daño a otros. Entonces yo de cierta manera reaccionaba ante ella y tenía esas reacciones de miedo, de sometimiento, de sumisión, perdón. Entonces tuve que trabajar en mi autoestima, tuve que trabajar en fortalecer mi mente y decir, oye, pues tú eres capaz, tienes este puesto gracias a tus resultados, y de esa manera fui confrontándola a ella de manera saludable, platicando cada vez con más confianza con ella, hasta el punto en que esta persona me llamaba a su oficina y me contaba ciertos problemas y me veía a los ojos y yo podía tener una cercanía con ella, pero fue un proceso largo que fui trabajando. Recuerdo que esto también me pasaba en casa. Recuerdo cuando llegaba a casa y a veces mi mamá también por su temperamento gritaba y todo, yo me sentía a la torre de qué puedo hacer y me sometía, ¿no? Y ojo, al decir someterme no quiere decir que tú vayas a estar peleando con las personas. Simplemente significa que a veces ese tipo de cosas debilitan nuestra autoestima al grado que comenzamos a bajar nuestras fortalezas y comenzamos a a decaer emocionalmente y no entendemos a veces por qué somos así. Empezamos a ser callados, empezamos a evitar a las otras personas, evitamos los espacios de conflicto, nos irritamos quizás más rápido o tememos quizás a veces también de hablar o decir lo que pensamos. Y todo eso me pasó a mí en algún momento. Yo recuerdo que tuve que aprender a trabajar con la comunicación, porque me costaba trabajo comunicar y a veces para no causar un problema o algo prefería quedarme callado hasta que comencé a trabajar la manera en la cual comunicaba las cosas sin ofender a otros, dando pautas, etc. Tuve que comenzar a trabajar conmigo. Entonces, de ese mismo modo, en ocasiones nosotros podemos incluso de manera individual ir debilitando nuestra autoestima, temiendo y alejándonos de un trabajo de nuestra autoestima. ¿Qué consejos podemos hablar acerca del fortalecimiento de la autoestima? Número 1, si tú quieres construir una autoestima en ti, te voy a dar un ejercicio práctico, comienza a verte al espejo y comienza
a hablar contigo mismo y decirte a ti palabras de ánimo y de afirmación. Si quizás no hay alguien que te las dé a ti, tú comienza en un espejo a decirte, ¿sabes qué? Ramiro, que es mi nombre, o el tuyo, decir, ¿sabes qué? Oye, vamos a echarle ganas este día, vamos a animar a otros, vamos a platicar, vamos a hablar, ponte un reto cada día frente al espejo, decir, este día vamos a proponer algo nuevo en nuestro trabajo, este día vamos a hablar en la familia y compartir una experiencia, una anécdota, sin importar lo que digan o piensen. Entonces, si tú no tienes quizás una intención de buscar a un ser espiritual, a un Dios, a una divinidad, puedes hacer este ejercicio. De otra manera también te puedes acercar a esa divinidad, pedirle fortaleza, decirle que esté contigo, que te acompañe, etc. Yo particularmente suelo platicar mucho tiempo con Dios y también suelo platicar conmigo mismo en mi mente, pero otra de las personas o otro ser muy especial con quien yo suelo hablar es con mi esposa. Yo platico con ella y le cuento mis ideas brutas, mis ideas absurdas, a veces se ríe, a veces me apoya, a veces se queda muy seria, como que está pensando lo que le cuento, y me encanta tener una pareja, una esposa que me escuche. Entonces intenta buscar una persona que te escuche. Si es que tienes una pareja, habla con tu pareja, compártele, que te anime, y tú también anímala a ella. Cuando ella te cuente, cuando él te cuente algo, tú también analiza, escúchalo, préstale atención, porque eso es un factor que fortalece la autoestima. Cuando una persona se siente escuchada, siente que tiene un lugar ante los demás, ante otros, y de cierta manera eso también fortalece su ego, fortalece su autoestima, y comienzan de cierta manera también a crecer y se sienten más seguros para hablar de las cosas que tienen en su vida. Si no tienes pareja, busca un mejor amigo, busca una mejor amiga con quien puedas platicar, invítale al café a alguien y dile, ¿sabes qué? Quiero platicar contigo, quiero que me escuches y haz un trato y escúchame 10 minutos, yo te escucho otros 10 minutos, etc. Bueno, hablábamos acerca de reputación y hablábamos acerca de ego. ¿Okay? El autoestima, tú lo puedes trabajar, puedes comenzar a formar una buena percepción de ti mismo, pero si no entra en juego el trabajo del ego, que significa trabajar realmente en ti, o sea, trabajar en tu espacio mental, trabajar en tu espacio emocional, en tu crecimiento, en tu aprendizaje, en comenzar a conocer cuáles son tus debilidades y tus fortalezas, eso es el ego, conocerte, ser consciente de lo que eres, decir, ¿sabes qué? Yo soy muy enojón y necesito comenzar a ser más paciente, ¿sabes qué? Yo hablo mucho y necesito aprender a escuchar, ¿sabes qué? Quizás yo soy demasiado callado y necesito aprender a hablar. Eso es el ego, eso es el conocerte a ti mismo. Cuando comienzas a hacer un trabajo de tu ego, puedes de una manera más saludable comenzar a trabajar con tu autoestima. Luego vamos a hablar un poco más acerca del ego en uno de los próximos segmentos que tengamos, pero te dejo con esto. Intenta trabajar con tu ego, dale un espacio a tu mente, intenta pensar. Quizás si lo haces, ¿no? Y si lo haces, qué bueno, porque ya traes, digamos así, un trabajo más robusto que te va a permitir conseguir una mejor autoestima, conseguir una autoestima más justo, una autocrítica más justa, sino que, por ejemplo, hay personas que tienen una autoestima muy injusta, que se echan demasiado, se tienen una percepción muy negativa, y eso es una autoestima bajo, es algo malo. De cierta manera necesitamos estar en un equilibrio, y para ello necesitas conocerte, que es el ego, lo que realmente eres. Y otro de los puntos es acerca de la reputación. A veces nosotros tenemos una mala autoestima debido a una mala reputación. A veces por algún error que cometimos, por un enojo, por una crítica, por un momento de llanto, por una vergüenza o por un fallo que tuvimos con alguna persona, nosotros hicimos de nuestra reputación algo negativo, que esa reputación es lo que otros creen y piensan de ti, los que otros hablan acerca de ti. No te estoy diciendo que lo que ellos digan siempre sea correcto, no te estoy diciendo que lo que otros digan siempre sea correcto. Es mucho más importante tener un buen ego, un trabajo saludable del ego y un trabajo saludable de la autoestima, que un trabajo saludable en la reputación, porque siempre va a haber personas que hagan una crítica negativa de ti y quizás ni siquiera te conocen. Entonces, el poder de la reputación intenta dársela a personas que realmente te conozcan y que tú sabes que van a hacer una crítica imparcial acerca de ti, que van a dar una opinión imparcial acerca de ti, porque a veces esa opinión
de otras personas puede venirte a dañar. No sé si te ha tocado que de repente alguna persona te dice, ay, eres bien enfadoso, o ay, me das ñañaras, o no me gusta estar contigo. En ocasiones quizás esa persona está reflejando sus propias incomodidades, no tiene un dominio de su personalidad, de su temperamento, y está siendo de cierta manera negativo contigo, y eso puede dañar tu autoestima, puede generar el activar o despertar una herida de la infancia, si es que tú tienes alguna herida de la infancia, y obviamente pues dañar tu autoestima. Entonces intenta cuidar también de a quién escuchas, intenta cuidar de a qué persona le das un poder de opinión sobre ti. Todas las personas pueden tener su propia percepción acerca de ti, pero no todas las personas van a tener una opinión certera de ti. Yo recuerdo en la Biblia que habla Jesús y los discípulos le dicen, Jesús, ya sabes lo que están diciendo de ti las personas, y Jesús les dice, sí, pasa nada, ustedes, ¿qué es lo que creen de mí? Entonces le contestan los discípulos, no, pues yo creo que tú eres el Mesías, tú eres el elegido, tú eres el etcétera, ¿no? Comienzan a adular a Jesús. A Jesús le interesaba que las personas más cercanas a él tuvieran definida su identidad, que esas personas tengan una buena opinión de él. A Jesús no le importaban los otros, le importaban esos 12 a quienes él estaba discipulando y a quienes él les estaba dando lo mejor de su vida, que era el tiempo de calidad, que eran las palabras de afirmación, quienes recibían sus enseñanzas más directas. Y eso me lleva a mí a preguntarte lo siguiente: ¿a qué personas tú le estás dando poder de opinión sobre ti? ¿Qué personas probablemente pueden venir a construir tu autoestima o a dañarlo? ¿Qué personas son aquellas que pueden fortalecer tu crecimiento del ego? ¿Y qué personas pueden venir a distorsionar tu ego, a dañar tu ego? Porque tu ego, vuelvo a decir, es en resumen lo que tú eres. Hay personas que quizás van a venir a convertirte en una persona agresiva, te van a venir a convertir en una persona irritante, te van a venir quizás a convertir en una persona miedosa, temerosa, en una persona que no le gusta hablar, o quizás van a ser personas que les gusta humillarte. Y al final de cuentas eso va conformando parte de tu ego, aunque eso no sea tu esencia, ¿ok? Porque eso es tu esencia. Quizás tú eres una persona feliz y alegre, pero vienen y te ponen triste, te ponen de mal humor. Esas personas también vienen a construir tu ego, a destruir tu ego, ¿ok? Entonces vamos a dejar hasta aquí este segmento. Me gustaría seguir hablando mucho más acerca de este tema. Te invito a que, si te ha gustado, lo compartas. Si tienes alguna duda, si quieres hablar más del tema, no dudes en contactarme por allá en redes sociales. Este segmento va a estar en YouTube si lo quieres ver, en Spotify, en Google Podcast, para que lo compartas desde la red social que quieras, e incluso va a estar una parte ahí en el Instagram. Entonces te dejo con esto. Me da un gusto compartirte. Sé que hay mucho más que hablar acerca de estos conceptos. No quiero que te quedes con que yo tengo toda la razón absoluta. Soy simplemente una persona que ha aprendido acerca de ello, que ha aprendido a trabajar en mis emociones, y te comparto un poco de lo que sé. No tengo una verdad absoluta, pero sí estoy seguro que tengo ciertas cosas que a mí me han ayudado a mejorar, y que también, como soy un consejero emocional, he trabajado estos temas con otras personas y hemos podido ver su crecimiento, crecer de una manera saludable, sana, que no dañe, que no juzgue a otros, sino que sea un crecimiento prudente, humilde, sabio, que es un crecimiento también que fortalece y ayuda a otros a crecer. Entonces te lo comparto con mucho amor. Eso es para ti. Chao.